Axidet presenta Las Vainitas de Octavio, un podcast donde los participantes narrarán sus experiencias de vida. Sean bienvenidas y bienvenidos a Las Vainitas de Octavio. Un cordial saludo, estimados participantes de Las Vainitas de Octavio. Sean bienvenidos a una nueva edición de este programa que busca fomentar la difusión de las historias de vida con resiliencia y enseñanzas. Estaremos trabajando para todos ustedes: Celeste Fajardo, Neri Sánchez, Néstor Alba, María Fernanda Malpica, Octavio Méndez y Darly Sánchez. A ver, Darly, hoy estamos grabando este programa con un invitado del Movimiento Tiflológico Nacional. ¿De quién se trata? Contamos con la presencia del señor José Peralta, invitado especial de lujo, que hoy nos va a narrar parte de su vida. Bueno, buenas noches a todas las personas y buenos días, depende de donde se encuentren los oyentes de este programa, Las Vainitas de Octavio. Bueno, todo bien, gracias a Dios, aquí esperando a la expectativa sobre las preguntas que van a formularme acerca de mi vida. Bueno, en primer lugar, Peralta, gracias por aceptar esta invitación. Y queremos que nos hable un poquito de su niñez. Sabemos que usted está en estos momentos allí en el estado Carabobo, pero háblenos de su niñez, dónde nació, cómo fue su escolarización, cómo llega la discapacidad visual a su vida. Bueno, Octavio, yo nací en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, específicamente el 28 de abril de 1961. Soy una persona que llevo un solo apellido porque recordemos que en ese tiempo habían los hijos naturales y los legítimos. Los naturales éramos los que no éramos reconocidos por los padres. Entonces, en ese caso, entré yo, pues yo soy un hijo natural de esa época, pero llevo con mucho orgullo el apellido de mi madre. Yo tuve un padre, pero tuve dos madres. La madre que me parió y la madre que me crió, pero ambas vivían juntas. Mi niñez transcurrió de una manera normal, más o menos hasta los 2 años, cuando sufrí una enfermedad llamada bronconeumonía. Me dieron las dos, bronconeumonía y sarampión a la vez. Eso me producía fiebres muy altas. En una oportunidad la fiebre me llegó a 43. Santo. Y dicen los médicos que esa fiebre fue la que me dañó el nervio óptico. Desde allí, aproximadamente de los 3 años, comienzo a padecer la discapacidad visual. Sin embargo, la madre que me crió buscó las maneras de ver a ver si había algún remedio, si alguna forma de recuperar mi visión por completo. Y es así como llegamos al Hospital Vargas en Caracas. Más o menos ya tenía 5 años para 6, donde el oftalmólogo que me examina en esa oportunidad le dice a mi madre que yo no tengo remedio. Y me pregunta que si yo quiero estudiar. Yo le digo que sí. Y es cuando nos refiere al Instituto Venezolano de Ciegos en Caracas. A los 6 años ingreso a esta institución a cursar mis estudios primarios. ¿Tu falta de visión es total? ¿Desde un principio fuiste ciego total o la pérdida de la visión fue progresiva? No, la visión mía es lo que llamaban antes deficiente visual o baja visión. Ok. No, en realidad la situación mía fue la siguiente. Diríamos la fiebre me dañó el nervio y ya. Mi discapacidad no avanzó en ningún momento. Hasta ahorita pues ya cuestión de edad ya es otra cosa, ya por naturaleza comienza también a
a reducir, y por supuesto más la discapacidad, pero en sí la visión mía se mantuvo. Usted nos está comentando que usted comenzó en el Instituto de Ciegos allá en Caracas. ¿Eso quiere decir que usted fue estudiante del profesor Óscar Briceño? ¿Cómo no? Y de Óscar Briceño hay mucha tela que cortar. Bueno. Yo era muy tremendo. En la escuela yo era, y en el internado era de los tremendos. Incluso en una oportunidad teníamos como director de disciplina al profesor Erasmo Jiménez, un paisano de Barquisimeto, y era tanto pues lo tremendo que yo era que él me llamaba, me citaron, me llevaron a la presencia del director de disciplina, el profesor Erasmo Jiménez, y él me dijo esta palabra: no te voto porque tú eres mi paisano. ¿Y recuerdas alguna tremendura, alguna que hayas hecho cuando pequeño? Algo así que haya sido fuerte, o una anécdota. ¿O por qué lo iban a votar? Eso, ¿por qué te dijeron esa frase, no te voto porque eres mi paisano? Porque yo era demasiado tremendo. Yo era por lo menos de los que en preescolar teníamos a una maestra de preescolar, y después que se recogían todos los juguetes y todo, entonces yo llegaba y volteaba todo eso, lo volvía otra vez a desordenar. Y entonces, claro, en el internado, yo era mala conducta, me portaba mal, pues era una situación. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo llego al internado, yo sufrí agresiones por parte de los compañeros. Lo que llaman bullying. Y eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso ya el estar internado, yo por eso hoy en día no comparto lo del internado, porque eso es como un cuartel. Ahí uno sobrevive porque, bueno, tiene que defenderse, pues, y sobrevivir. Entonces no es fácil separarse de la familia y vivir sin familia, porque prácticamente uno está allí solo contra el mundo. ¿No recuerda usted cómo con el profesor Óscar Briceño tuvo algún llamado de atención? Muchas. Cuéntanos uno, que de repente Óscar lo escucha. Bueno, hay una oportunidad que nosotros, como el profesor Óscar, él no sé si todavía, pero él veía más de noche que de día. Y entonces yo lo puse el búho. Y en una oportunidad, cuando él venía y los muchachos estábamos haciendo tremendura, decía: ahí viene el búho. Ya los muchachos sabían que teníamos que quedarnos quietos. Y entonces hasta una oportunidad me pregunta, pues, que a quién era que le decían el búho. Yo le digo: a usted, profesor. ¿Y por qué me dicen el búho? Bueno, porque usted ve más de noche que de día. Le dije eso. Ya se acuerda mucho de esa anécdota. Retomando su prosecución escolar, en el Instituto de Ciegos cursa su primaria, o todo, primaria y bachillerato. ¿Cómo era la dinámica en esos años? No, la dinámica en ese tiempo era: uno entraba al preescolar, después al preparatorio y después los 6 años de primaria. Yo duré allí 8 años. Por supuesto, mi madre, la que me crió sobre todo, ella siempre me iba a visitar, ella estaba muy pendiente, ella luchó mucho por mí, de verdad que se entregó. ¿Y por qué en Caracas? ¿En Barquisimeto no había una institución donde tú pudieras estar? No, en esa oportunidad ya no existía todavía ninguna institución en Caracas, nada más en Maracaibo y en Caracas. Pero ella me llevó a Caracas y bueno, ella estuvo conmigo todo el tiempo. De hecho, cuando yo termino mi 6º grado, yo me quería quedar en Caracas. Y ella me dijo: no, usted se va conmigo para Barquisimeto. Para yo ingresar al bachillerato, no existía en ese momento ninguna persona con discapacidad visual que hubiese estudiado en un liceo público. A mí me tocó abrir ese camino y no fue nada fácil. Mucho rechazo hasta que llegué a un liceo llamado Francisco Jiménez Valera, se llamaba el liceo. Allí estudiaba mi hermano mayor, y mi mamá pues va para allá a hablar con el director. Él no me quería aceptar por nada del mundo. Sin embargo, hubo un profesor que era el subdirector, de nombre Ángel Arena, que él le dice a mi mamá: bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a asumir la representación de él por 3 meses. Yo voy a ser responsable de él aquí por 3 meses. Si a los 3 meses él rinde, entonces no hay problema.
pero si a los 3 meses no rinde, pues entonces tendremos que retirarlo. Mi mamá aceptó ese trato, perfecto. Ella tenía mucha confianza en mí, de verdad que ella confiaba bastante en mí. Y bueno, de esos 3 meses se convirtieron en 3 años, que era el ciclo básico común. En esos 3 años, en esa institución, yo me convierto en el líder del liceo, que existía lo que llamamos la asamblea de delegados. Yo era el presidente de la asamblea de delegados, que era lo que se podía llamar el centro de estudiantes. Y bueno, íbamos ahí a las manifestaciones y toda esa serie de cosas, y me tocaba discursos a la masa. Y en una oportunidad, como siempre hay situaciones, había un profesor de química en 3er año, profesor David Monsalve, recuerdo yo ese nombre, que él era mala gente, pues, eso no se puede negar, era mala gente. Y él me la aplicó a mí, pues, me la aplicó de una manera que, y claro, de hecho yo también reconozco que me la gané, porque resulta que en una oportunidad, como ya teníamos un enfrentamiento declarado prácticamente, él y yo le digo, bueno, profesor, usted aquí se la tira de que sabe mucho, y resulta que usted es uno de los peores alumnos del pedagógico, porque ya nosotros nos habían tirado ese dato. Ok. Sí, y entonces, claro, el enfrentamiento se acentuó, y él me raspa la materia. Yo pasaba todas mis materias eximidas. Cuando me dice que te saco 7, todo el mundo voltea hacia donde yo estoy. Porque, oye, todo el mundo es sorprendido, ¿no? Bueno, como yo era el presidente de la asamblea de delegados, él sale hacia la dirección y yo llamo a uno de los muchachos y le digo, róbate la carpeta de asistencia, róbate la carpeta de notas, que él la tiene ahí. Él la tiene ahí. Si él la cargué porque estaba leyendo las notas, él se tiene que haberla dejado ahí. Y revisamos la carpeta de las notas y resulta que había un trabajo que él nos puso a hacer y nos puso los 3 puntos. Y entonces cuando llegó, él busca la carpeta y no la consigue. Y me dice que pregunta al salón que dónde está la carpeta de la nota, y yo le digo, yo la tengo. Y resulta que entonces no había, entonces yo le digo, usted aquí no sumó los 3 puntos del trabajo que hicimos en Semana Santa. No, claro que sí, no lo sumó. Entonces en esa oportunidad yo digo a los muchachos, bueno, váyanse a todos los salones y sacan todos los estudiantes de primero a tercer año, todos. Aquí se va para el liceo completo, le digo yo, se va para el liceo completo. Y entonces, bueno, vamos a dirección, yo voy con mi carpeta, yo no se la entregué, yo la llevaba, y vamos a dirección a dilucidar el problema. Entonces yo planteo la situación, claro, los muchachos alborotados en el patio y la broma, y planteo la situación al director y digo, mira, esto pasó así, nos puso los 3 puntos y esos son los que me hacen falta para el 10. Bueno, entonces ahí firmamos un acta donde yo dije, bueno, y yo no acepto, recordemos que en ese tiempo los exámenes finales los hacía un jurado, y yo le digo, y yo no acepto que él esté en el jurado que me va a examinar a mí en septiembre. Y eso quedó firmado. Él no iba a participar como jurado en mi examen, que era oral. Y entonces, claro, el alboroto y todo, el profesor dice, mira, díganle a los muchachos que se retiren a su casa, vamos a suspender las clases. Vamos a suspender las clases para evitar mayores problemas. Después paso al liceo Mario Briceño Iragorri, que era el ciclo diversificado. Allí la cosa fue más tranquila, pues me recibieron muy bien, no tuve problemas para entrar. Cursé mi 4º y 5º año allí. Participé también en lo que eran las elecciones del centro de estudiantes, más que todo con partidos de izquierda. Y estuve siempre en la palestra de las luchas estudiantiles. En el campo universitario, ¿cómo fue esa inclusión suya a nivel universitario? ¿Una prosecución consecutiva o usted egresó del bachillerato y duró unos años sin estudiar? Sí, yo ingreso al Ministerio de Educación en el año de 1983. Ese ingreso al Ministerio de Educación se da a través de la Asociación Carabobeña, para ese tiempo Sociedad Carabobeña de Ciegos Trabajadores, con el compañero Benigno Barbosa. Ya yo ingresé al movimiento tiflológico a los 18 años. Y en una oportunidad, este cargo docente se lo habían ofrecido a varias personas. El compañero Benigno Barbosa, que era el presidente de la Carabobeña,
él me ofrece pues el cargo de docente y entonces me vengo a Carabobo a asumir pues el cargo de docente. Comienzo a estudiar en la Universidad Nacional Abierta. El sistema de la Universidad Nacional Abierta para nosotros, las personas con discapacidad visual, era un sistema muy difícil. Sí. Porque uno dependía mucho de que le leyeran, de grabarle, entonces si no conseguía quien te grabara, era todo un trauma pues. Y llegó un momento en que yo me sentí como desmotivado y duré unos años sin estudiar, hasta que tengo la oportunidad de entrar a la UPEL, que es otra historia. Aquí en la UPEL también me tocó abrir camino. Y cuando yo llego a la UPEL, en principio hay una intención de rechazo por parte de las autoridades acá en Valencia. Sin embargo, ellos me dicen, bueno, vamos a consultar a Caracas. Yo tenía conocimiento que creo que fue Octavio que metió un amparo. Cuando me toca presentar la prueba interna, me ponen una muchacha muy jovencita para que me leyera las preguntas y me ponen una profesora con una cara pues de pocos amigos, que era la que estaba controlando el tiempo, porque eso era por tiempo, ¿no? Entonces la muchacha me hacía las preguntas y yo iba contestando. Y la profesora lo único que decía, se acabó el tiempo, pase a la otra, se acabó el tiempo, pase a la otra. Ella no ni saludó, ni tuvo empatía conmigo para nada, o sea. Y bueno, después a la expectativa, cuando voy a buscar mis resultados, resulta que me consigo la trabajadora de la parte administrativa, que celebraron porque yo había quedado, mire, sí quedó y esto, estaban a la expectativa. Y comienzo mis estudios en la UPEL sin ningún problema, pues. De hecho, cuando me graduó, fui el segundo en la promoción. ¿Y cuál es tu título? Profesor en Educación Especial, mención dificultades de aprendizaje. Después, lo más cumbre es que después entraron 3 compañeros más a estudiar en la UPEL y no presentaron la prueba interna. Se las obviaron. Yo digo, o sea, que a mí fue el que me tocó el paquete duro. Pues cuando yo salgo al tercer año, mis planes era estudiar en la normal de Barquisimeto, en la Miguel José San. Pero hubo una oposición férrea. Yo recuerdo que mi mamá con un amigo le hicieron una carta al doctor Luis Manuel Peñalver, que para esa oportunidad era el ministro de Educación. Y el ministro de Educación da la orden que me acepten en la normal. Y sin embargo, pese a eso, el director dijo que no. Ni siquiera respetó la orden del ministro. No, bueno. Siempre para... Era fuerte, pues Sí, era muy fuerte. Las personas con discapacidad. Sí, ha sido muy fuerte la parte de estudio. Era muy duro, la lucha era muy dura. Para uno poder estudiar era muy dura, demasiado. Cada historia tiene una enseñanza. Por eso escucha aquí Las Vainitas de Octavio. Entonces, en la actualidad, ¿tú eres docente todavía activo, ya jubilado? Yo me jubilé en el año 2015 y me jubilé porque, bueno, cuando hubo todo el problema con los cambios que se iban a dar en la educación especial, nosotros estuvimos en esas luchas en contra de esa transformación educativa. Y ya yo tenía 31 años de servicio, y decía, no, ¿qué más voy a hacer yo aquí? Sí, señor. Y entonces en esa oportunidad no estaban dando jubilaciones, porque yo metí mi jubilación en 3 oportunidades y me botaban los papeles, hasta que un día en la zona lo que me dieron, usted todavía está joven para que siga trabajando. Y yo, no, pero yo me quiero ir. Entonces yo en el 2014 sufrí una enfermedad que duré como 3 meses de reposo. Y la internista, ella me quería incapacitar en esa oportunidad. Le dije, no, yo quiero seguir trabajando y tal. Cuando voy en el 2015 a pedirle pues, que la incapacidad, me dice, tú no estás incapacitado porque tú no quisiste, porque allá a ti te salía incapacitar en el 2014. Bueno, y entonces de ahí comenzamos el proceso pues, para incapacidad. En el IPAM me dijeron, ellos no te van a jubilar, la única manera que ellos te jubilen es que nosotros te incapacitemos por aquí. Sí. Es la única forma, aunque no están dando jubilaciones. Bueno, y así sí, capacitan por el IPA y entonces después me salió la jubilación. ¿Y actualmente trabajas? En la actualidad estoy trabajando todavía con una emisora de radio acá grabando la publicidad. Soy la voz marca de la emisora. Más que todo, como dice, como hobby. Más que, sin embargo, bueno, algo siempre se agarra por allí de las publicidades, como de las grabaciones y eso. Y ahora pues que uno las edita y las acomoda. Entonces, sí, hago ese trabajo en Morón Estéreo 90.7
Y ahorita que estamos acompañando al compañero Víctor Atilio Carrasquero en el proyecto de la emisora por internet Ecos del Caribe, donde he aprendido muchísimo. La experiencia con la emisora Ecos del Caribe ha sido ha sido de crecimiento personal, porque hemos tenido aprendizaje que de verdad no sabíamos que existían, y cada aprendizaje es un reto. Claro. Hemos aprendido a manejar una serie de programas que se tienen que son con los que se producen, porque es muy diferente la emisora normal, la FM, que una emisora por internet. La emisora por internet hay que manejar prácticamente 3 programas. Hay que manejar el pilecilla para poder subir los archivos, el Radio Box, que es el automatizador de radio, y hay que manejar lo que es el servidor de la emisora. Claro. Todo eso, gracias a Dios y gracias a los compañeros que nos han instruido de otros países, como el amigo Francisco de República Dominicana, el amigo Armando Quintanilla, en fin, una serie de personas del Salvador que nos han orientado en cuanto a este manejo, más los tutoriales que hemos estudiado de tecnoconocimiento accesible sobre todo y otros. Hemos aprendido a manejar todos estos programas que son necesarios para poder manejar la emisora por internet. Háblanos un poco, Peralta, sobre tu vida familiar. ¿Tienes hermanos, hijos, esposa? Cuéntanos un poco más de tu vida familiar, personal. Eso, si era pícaro a nivel pedagógico, pícaro a nivel amoroso, ¿cómo era la cosa ahí? ¿Cuántas novias? Bueno, más o menos. Bueno, tengo una maravillosa esposa que ha aguantado la pela durante más de 40 años. Con ella tengo 3 hijos varones y una nieta. Y fuera del matrimonio tengo una hija muy hermosa, también con una niña, que tiene una hija, pues que es mi nieta, por supuesto. A los 4 hijos míos, ellos mantienen muy buenas relaciones, se quieren, como tienen una afinidad como un hermano, quieren a su hermana a pesar de que no es... Y lo más cumbre de todo es que mi esposa también pues quiere mucho a la niña, a la hija, a pesar de que no es su hija. Sin embargo ella la siente y la quiere como su hija, quiere a mi nieta, que es la hija de mi hija, también como su hija, la siente como su nieta. Y es una cosa muy bonita, de verdad que es algo. Y mi hija, pues por supuesto con mi esposa es clase aparte. Mi esposa viene bregando con ella desde que tenía 2 años, la atendía, venía con ella, y esa afinidad llevó pues a que mi hija le tenga un gran cariño a mi esposa. Por supuesto sus hermanos también quieren mucho a su hermano, o sea, y esa afinidad, y eso como padre a mí me alegra pues. Peralta, cuéntenos en su campo familiar, ¿la discapacidad visual está presente en alguno de sus descendientes, hijos o nietos? Está presente en uno de mis hijos, pero no es por mi parte, viene siendo por parte de la madre, porque ellos presentan una enfermedad congénita. El hijo mío pues heredó esa enfermedad congénita que no tiene nada que ver con mi discapacidad, y si el menor de todos, de los varones, heredó esa discapacidad. Y bueno, ahí estamos. Sin embargo, él es contador público, está trabajando en el CENIAL y hace su trabajo pues, en la actualidad fiscal en el CENIAL. Y ahí está, luchando con su discapacidad. Sigamos en sintonía de Las Vainitas de Octavio. Peralta, háblenos un poquito sobre su trabajo en el movimiento tiflológico nacional. José Peralta nos había dicho que ingresó a los 18 años al movimiento tiflológico. Háganos una breve reseña de cómo ha sido su experiencia como luchador tiflológico. Sí, yo ingreso al movimiento a los 18 años. Entré a la Asociación Regional de Ciegos del Estado Lara, de la cual llegué a ser su presidente en una oportunidad. Ya estuve en el 80, desde la fundación de la asociación, hasta 1984, cuando me vengo a Carabobo. 1983, cuando me vengo a Carabobo.
En Carabobo, al principio, yo seguí militando en la Asociación Regional de Ciegos del Estado Lara, como hasta 1986-87, cuando me afilio aquí a la carabobeña. Pues mis inicios fueron, de verdad, yo tuve dos grandes maestros, dos grandes guías dentro del movimiento, que fueron el compañero Lucio Solórzano, que yo le digo que fue mi maestro en todos los sentidos dentro del movimiento. Él era más centrado, era como dice, más estratega, y el compañero Benigno Barbosa, quien era más activo, pues más diríamos que más político, era más y hasta más radical. Pues Lucio era más en ese sentido, era un poquito más transigente. El compañero Benigno, que era un poquito más intransigente y radical. Pues ellos nos dejaron una gran enseñanza de unidad, de amor al movimiento, de amor a las instituciones. En fin, de ellos aprendimos muchísimo. Fueron nuestros guías dentro del movimiento tiflológico venezolano, quien para ese momento estaba prácticamente dividido en dos corrientes. Era la corriente del centro-occidente y la corriente de gente de Caracas y Maracaibo, que los compañeros decían pues era la corriente proletaria y la corriente burguesa, decían para esa oportunidad tanto Benigno como Lucio. Esos eran los conceptos pues, de la corriente proletaria y la corriente burguesa. Eso se mantuvo por unos cuantos años dentro del movimiento. Sin embargo, la lucha allí se daba era por quién trabajaba mejor en pro de la federación. ¿Qué cargos ha ejercido dentro de la Federación Venezolana de Instituciones de Ciegos? He ejercido la presidencia en varias oportunidades, la Secretaría General y la Secretaría de Finanzas. De hecho, estando muy joven, creo que a los 18 años, como a los 19, 20 años, yo fui el secretario general de la federación, jovencito. En esa oportunidad ganamos las elecciones en Maracaibo, el Pacto de Centro-Occidente, y yo iba como secretario general. Por lo menos, sobre todo, los compañeros de Caracas, recuerdo al señor Castillo, decía, bueno, ¿cómo van a elegir sin verme como secretario general? Que no sé qué más. Pero el movimiento era un movimiento maduro, porque fíjate que después me tocó hacer una gira por el país. Y fui al Zulia, y en el Zulia llegó el secretario general de la federación. No era el muchacho, el imberbe, no. Llegó aquí el secretario general de la federación, vamos a reunirnos con el secretario general de la federación, y había ese respeto. A pesar de que eran corrientes contrapuestas, representábamos corrientes contrapuestas, fue muy, muy buena la atención. De allí nace mi afinidad con los compañeros del Zulia, porque ellos siempre estuvieron conmigo, siempre me apoyaron, me respetaron como dirigente, como persona, y siempre hubo un gran afecto y una gran afinidad con los compañeros del Zulia, sobre todo de la vieja guardia. Pues. ¿Y cómo visualiza usted en la actualidad el movimiento tiflológico nacional, Peralta? Yo lo visualizo de una manera muy grave. Creo que no hay ese amor, ese sentido de pertenencia que teníamos los viejos dirigentes. No existe, ni por las organizaciones a nivel regional, ni por la federación. No hay un compromiso real. Y por supuesto a eso se suma el poco apoyo que brindan los organismos del Estado a las organizaciones. Eso limita muchísimo el funcionamiento de las instituciones y por supuesto van en decadencia las organizaciones. Cosa que es lamentable porque es importante estar organizado, es un beneficio para todos. Un movimiento de personas con discapacidad que no está organizado, vamos a seguir perdiendo los espacios que ya se han ganado, como viene ocurriendo. Espacios que ya se habían conquistado, producto de muchos años de lucha, muchos años de trabajo, se han perdido y lamentablemente en esta oportunidad no hay pues quienes representen ese liderazgo que pueda enrumbar al movimiento tiflológico venezolano
hacia la reconquista de los espacios perdidos. ¿Qué mensaje le da Peralta a los jóvenes con discapacidad visual que desean en la actualidad formar parte de este movimiento tiflológico? Mira, Octavio, ha habido siempre un mito, yo lo voy a llamar un mito, de que nosotros los viejos dirigentes le cortamos el camino a los jóvenes, y eso es falso. Eso no ha existido. Eso no ha existido nunca, ni existió ayer ni existió hoy, y yo soy un ejemplo de ello. Tanto los compañeros Lucio como Benigno, ellos nos impulsaban a nosotros como jóvenes a tomar puestos de comando. De hecho yo llego a los 19, 20 años, no recuerdo la edad exacta, a secretario general de la federación, y así sucesivamente, el compañero Lilio Velasco y toda una serie de compañeros jóvenes que estaban con nosotros allí luchando contra estos grandes líderes como eran Benigno y Lucio, y así mismo se observaba en el Zulia, del lado de la otra corriente. También desde el Zulia, los compañeros, el mismo Beto Morillo, Gladys, ellos también impulsaban tanto la formación de estos muchachos como su incorporación al movimiento. Por lo tanto, yo puedo desmentirte con mucha autoridad moral que ese mito que nosotros los viejos le trancan el espacio, eso es mentira, eso es falso. El joven que no participe simplemente porque no quiere participar. Entonces, hoy en día hay muchas oportunidades de crecimiento, sobre todo para los jóvenes, que no las teníamos nosotros en ese momento. Sin embargo, los jóvenes están muy apartados del movimiento en general, y es lamentable porque al no haber una generación de relevo, el movimiento tiende a desaparecer, y es lo más triste que puede ocurrirnos dentro del movimiento. Hay mucho individualismo, cada quien trabaja por lo suyo, cada quien trabaja por sí mismo, y no hay ese sentido de pertenencia, ese sentido de trabajo unitario por reconquistar los espacios que hemos perdido dentro del movimiento tiflológico venezolano. Conozcamos otra experiencia de vida en Las Vainitas de Octavio. Vainitas de Octavio. Volvamos de nuevo hacia su vida personal, vamos a conocer a Peralta, el hombre, al amigo, cómo es el señor Peralta en su casa. Vamos a hacer algunas preguntas de respuestas pues más cortas, más breves sobre su vida personal, como por ejemplo, señor Peralta, nárrenos un hecho en su vida que haya sido muy, muy significativo, positivo, feliz para usted. Mira, lo más feliz que me puede haber ocurrido es tener mis 4 hijos, y de verdad los quiero, los admiro, los respeto, y me siento muy orgulloso de mis 4 hijos, y por supuesto de mis 2 nietas. Ay, qué bien. Y ahora vamos a lo contrario. Para usted, ¿qué situación ha sido la más fuerte que ha tenido que enfrentar? Bueno, en realidad, situaciones fuertes, la más fuerte que he tenido que enfrentar en mi vida es el abrir caminos para poder alcanzar la prosecución escolar. Sin embargo, eso también me llena de orgullo de haber sido una persona que haya permitido o haya abierto los espacios para que otros compañeros puedan más adelante ingresar. Qué bien. Ajá, señor Peralta, ¿y qué le gusta a usted comer? ¿Cuál sería su comida así más favorita por si algún día nos viene a visitar? Mira, yo soy buen diente. ¿Sí? De verdad no tengo así en especial algo que me guste. Me gusta de todo. Me gusta de todo. Qué bien. Sobre todo de granos a caraotas, eso sí. Ajá, señor Peralta, ¿y música que le guste escuchar, que usted disfrute? Me gusta la salsa y la música romántica sobre todo, y por supuesto la música venezolana. ¿Y baila? En todos los géneros. No, yo no sé bailar. No sabes bailar, bueno, habrá que mejorar eso. Nunca aprendí a bailar, porque cuando nos tocaba ir a fiesta en el liceo, yo me sentaba al lado del pipote. Entonces, mientras los demás bailaban, nosotros estábamos ahí sacando lo que estaba en el pipote. Muy bien dijo la maestra. Y una anécdota de su vida que nos pueda compartir, una anécdota divertida, algo así que haya vivido, que podamos compartir. En anécdotas vividas, de verdad, mira, no recuerdo así, de verdad, yo me siento un hombre feliz. Yo digo que mi vida ha sido feliz,
Oh, Dios. He vivido como he querido, he hecho lo que he querido hacer y esa es mi gran felicidad. Y me siento orgulloso de la familia que tengo, de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos, en fin. Por eso digo, yo soy un hombre feliz. Qué bien. ¿Y un hobby o pasatiempo? Que no es el del pipote. Eso. No, me gusta escuchar música, más que todo. Escuchar música, bueno, y escuchar muchos programas de análisis. A mí me gusta mucho lo que es la parte política, sobre todo los análisis políticos, pero análisis políticos hechos por gente que de verdad le da a uno un aprendizaje y le dejan expectativas para uno seguir investigando a fondo sobre la temática que se trata en ese momento. Bueno, ahora una pregunta fácil y respondes rápido. ¿Te gusta con pelos o sin pelos? El chicharrón, sin pelo. Perfecto. ¿Y en el sofá o en la cama? No, en la cama. ¿En la cama? ¿Te gusta la siesta en la cama? Bueno, Peralta. Gracias, bien, estuvo ahí, dijo Peralta, tengo que poner este barco en vela, papá. Señor Peralta, ¿usted considera que tiene o que le ha faltado algún sueño o meta por alcanzar? No, yo creo que bueno, creo que los sueños, yo sigo buscando sueños y sigo aprendiendo y sigo cada día investigando y buscando más cosas que aprender. Para finalizar, Peralta, ¿qué mensaje le daría usted a las personas que están escuchando este podcast y que tienen la discapacidad visual y están en ese proceso de resiliencia? Claro, no es fácil asumir la discapacidad visual, es todo un proceso. Sin embargo, creo que el apoyo familiar es muy importante, centrarse en las fortalezas y las potencialidades que tenga la persona, estimular esas fortalezas y esas potencialidades, y eso es un trabajo que se inicia en la casa. Es un trabajo de la familia. Si tenemos el apoyo, pues vamos a progresar y a salir adelante. Es muy importante la familia, por supuesto. De esta forma estamos llegando, Darly, al final de esta edición, no sin antes agradecer a José Baudilio Peralta por esta participación y por darnos a conocer esta historia como líder del movimiento tiflológico venezolano. Hemos trabajado para todos ustedes en la producción Neri Sánchez, Néstor Alba, Celeste Fajardo, María Fernanda Malpica y en la presentación Octavio Méndez y Darly Sánchez. Los esperamos en otra edición más de Las Vainitas de Octavio. Hemos llegado al final de su podcast Las Vainitas de Octavio. Por una verdadera inclusión, Accidat orienta su trabajo en acción.